Gracias, licenciado Álvarez. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias al INGUAD por hacer esta invitación a Esencialmente Destinos. Nosotras como un grupo de profesionales expertas en diferentes temas, hemos querido compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias en estas conferencias que han sido muy enriquecedoras y que ya se nos termina en el día de hoy con este tema tan interesante que se llama Revenue Management para destinos. Tal vez muchos o algunos de los que se encuentran acá escuchando han tenido algún relacionamiento, algún contacto con este término. Hoy lo que queremos traerles a ustedes es precisamente un poco de fundamentación, de conceptualización como tal de esta metodología que se aplica en el sector de turismo y hotelero, pero la queremos enfocarla hacia como tal los destinos. Esta es nuestra propuesta de innovación como tal. Bueno, antes de comenzar quisiera entrar un poco en la contextualización y es de dónde viene toda esta metodología como tal. Me perdonarán algunos de los que están aquí ya conocen, pero vamos a conocer de pronto algunos hechos que tal vez son desconocidos. La industria como tal de aerolíneas fueron quienes comenzaron a abanderar esta metodología, pero no fue propiamente por un descubrimiento o digamos que no fue algo que viniera a estudiarse, sino que efectivamente sí fue un descubrimiento, pero a esto se agregó la experiencia de las aerolíneas donde identificaron que tenían la posibilidad de vender diferentes sillas de avión y tenían el gran reto de poder tener cada uno de sus vuelos al 100% en ocupación. Entonces, esta metodología también es conocida como Yield Management como tal, y el primer aporte que nos trae la metodología desde su inicio fue comenzar a estratificar o clasificar las tarifas de un avión, que hoy en día todavía podemos, digamos que, tratar esto, ¿no? Hoy en día uno compra tarifa turista, la tarifa, bueno, hay una serie, por decir ahí, está todo el abecedario de las diferentes opciones de tarifas que responden a las necesidades. Hay un dato interesante que me gusta compartirles y es que efectivamente en toda esta pasión que tuvieron las aerolíneas y prácticamente la aerolínea British Airways, quienes abrieron el camino para entender más este concepto, a través también de un empleado que era el señor Little Hood. Ese señor muy juicioso, encargado de temas de estadística como tal en la aerolínea, fue quien definió y se dio cuenta que por qué había que vender todas las sillas del avión en una sola tarifa y comenzó a jugar con algunos modelos. Los aviones bajos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Precios con determinación para obtener mejor ocupación del avión, ¿qué podremos hacer? Entonces, él generó toda una metodología y todo responde a estadísticas y propiamente a todo lo que viene a estas fórmulas de límites para saber prácticamente cuándo vender a una tarifa más baja esa silla de avión y cuándo no ser el momento para bajar la tarifa, sino por el contrario, incrementarla. Entonces acá hubo una... Y a lo que se refiere a demanda, había una demanda de clientes que estaban atentos a requerir principalmente las sillas de avión y los tiquetes aéreos. Entonces, no todas las veces podía verse el mejor momento para vender al precio más bajo, porque tal vez muchos plantearon eso y dijeron, pues para que no llevemos el avión, bajemos todas las tarifas. No era la oportunidad que estaba planteando el señor Taylor Hood, del cual hizo una regla y generó entonces las probabilidades como tal, tomó todo el inventario del avión y definió unas estacionalidades para cuándo subir y bajar el precio como tal. Es así como nace esta metodología y aquí les quise traer una línea del tiempo del Revenue Management, donde vemos que desde el año 78 en Estados Unidos
estas aerolíneas y como les comentaba, British Airways comenzó a hacer esta gestión de precios, dado que en ese momento en Estados Unidos la regulación de la industria aérea era toda generada por el gobierno. Entonces, los precios fijos también respondían a una estructura muy, digamos que simple por parte del gobierno, no habían generado mayores esfuerzos para identificar oportunidades de negocios. Y la aerolínea entonces fue quien identificó que podían tener mejor oportunidad de vender su avión teniendo esta volatilidad de tarifas, si lo podemos hacer, si lo podemos decir así. En 1985, el señor Robert Crandall, como tal, era el CEO de la aerolínea American Airlines, que hoy en día pues también la escuchamos, y ellos en su momento eran la aerolínea de mejor, digamos, si lo podemos llamar así, el mejor estatus que tenía. Y digamos que en ese momento se vieron en una encrucijada en que había otra aerolínea de bajo costo que estaba luchando por ese mismo mercado. Y ellos decían, pero ¿cómo si nosotros tenemos los mejores aviones, los más sofisticados, cómo vamos a bajar el precio para algunas de las sillas? Y definitivamente American Airlines toma la vanguardia. Vamos a irrumpir dentro del mercado y vamos entonces a competir contra esta aerolínea, y creó una estrategia que se llamaba el Ultimate Super Saver Fares, donde generaron una estrategia para bajar las tarifas, pero con unas limitaciones de tiempo cuando el cliente podía comprar esas sillas de avión. Entonces, imagínense esta gran aerolínea que siempre ha sido compitiendo con una aerolínea de bajo costo. Se les metieron también al mercado, pero definieron que habían momentos de baja ocupación en que podían darse el lujo de bajar las tarifas y mejorar la ocupación del avión. Entonces, gracias al señor Robert Crandall, que tuvo esta visión en que dijo, no significa que por ser los mejores o tener los aviones más sofisticados no podamos entonces hacer este ejercicio y aplicar estas reglas de probabilidad y decir cuándo vamos a poder bajar las tarifas. No todo el tiempo vamos a vender a una tarifa más baja. Sobre este mismo año, sobre el año 85, se crea un primer sistema de revenue management, porque todo esto responde a un sistema inteligente donde ese sistema está entonces jugando con la oferta, que son todos este inventario de sillas de avión, con la demanda, que tiene diferentes necesidades por diferentes momentos de tiempo para hacer una compra. Entonces se creó un sistema que es Revenue Management, que se llama Dynamo. Se llamó Dynamo, Dynamic Inventory and Maintenance Optimizer. Fue el primer sistema de Revenue Management. Y precisamente el objetivo de este sistema era prever la demanda de pasajeros que comprarían vuelos para guardar las tarifas full hasta último momento. Entonces, desde aquí ya comenzábamos a hablar algo que vamos a ver hoy, que se llama el forecasting, y es esa probabilidad de pronosticar mi demanda. Luego, sobre el año 90, la metodología de Revenue Management se extiende a la industria hotelera. Resulta que el señor Robert Crandall era muy amigo del señor Bill Marriott, y él, que era el presidente de Hoteles Marriott como tal, y ellos dijeron, bueno, pero si ellos han podido tener tan buenos resultados, mi negocio se parece mucho a un avión, porque yo también tengo un inventario fijo que quiero vender, y muchas veces son las 12 de la noche del 23 de octubre de determinado año y pues me estoy vendiendo solamente el 40% de mi inventario de habitaciones. ¿Será que yo también puedo hacer algo como el avión y puedo categorizar mi producto, es decir, mis habitaciones, para poder entonces tener una mejor ocupación en el hotel? Claro que sí. Entonces fue la primera cadena hotelera que aplicó este concepto de Revenue Management, fue la cadena de hoteles Marriott como tal. Y pues efectivamente consiguieron muy buenos resultados en la maximización de los ingresos. Entonces, todas estas aerolíneas comenzaron ya a unirse al concepto. Ya cada vez más otros prestadores de la industria turística también identificaron que podían entonces poder hacer gestión de precios a través de la metodología de Revenue Management.
También entraron otros grandes operadores como GDS, entró todo lo que se refiere a los Internet Distribution System, hoy más conocidas que son, digamos que todas las agencias de viajes online, pero recordemos que todo lo que está online no es directamente agencia de viajes, sino muchos se dedicaron solamente a hacer un canal de Internet. Y ellos también entonces comenzaron a mantener este concepto de revenue management y a jugar con otros que ya tenían que ver con la reputación y necesidades del mercado como tal. En resumen, pues esta que quise traer para seguir el texto. ¿Cuáles son los fundamentos principales de Revenue Management? Los fundamentos principales de Revenue Management son el producto, el precio, la competencia y el mercado. Digamos que toda la metodología está orientada hacia conseguir una maximización de los ingresos a partir de estos 4 fundamentos. Ya siguiendo un poco sobre la historia, después de que la metodología se aplicó en Estados Unidos, siguió por Europa y posteriormente toda Latinoamérica. Nosotros a nivel de Latinoamérica vinimos a conocer de esta metodología después del año 2000. Sobre el 2001, 2002 se comenzó a generar también esta nueva metodología y aplicarla en los hoteles. ¿Qué significa el concepto de Revenue Management? Hablábamos ahora con el licenciado Álvarez y efectivamente el término de revenue responde a ingresos en inglés y se ha conocido como la gestión de ingresos. Esta técnica procura la maximización de los ingresos de un establecimiento de alojamiento o un establecimiento de servicio, y ahorita vamos a ver unas variables para saber dónde pudiéramos aplicar Revenue Management y dónde no, y que a través efectivamente de un análisis de datos histórico que me van a permitir analizar ese comportamiento de demanda, yo voy a poder gestionarla y voy a poder pronosticarla. Esto en juego con el precio, el manejo del inventario y evidentemente pues todo lo que se refiere a la capacidad y lo que me va a permitir a mí generar la venta, que es poner mi producto en diferentes canales de venta. De esta manera pues nos acercamos al concepto por el cual más se conoce. Hay muchos conceptos, pero me quise traer este y por decirlo es el más conocido, que refiere a vender el producto correcto al cliente adecuado en el momento adecuado, por la duración adecuada, en el canal adecuado y al precio óptimo. Esto es como se ha venido resumiendo como tal el concepto. Yo lo identifico y he venido como creando mi propio concepto de Revenue Management y considero que el Revenue Management es una metodología que va orientada a tener una venta eficiente. Una venta eficiente que nos va a permitir aumentar y optimizar nuestros ingresos sabiendo en qué momento puedo vender mi producto, cuál sería el más correcto para tener un mejor comportamiento de venta y a qué cliente lo puedo dirigir y a través de qué canales. Entonces, eso es el concepto por el cual más se manejan más se conoce para ir entrando en contexto. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que yo requiero para aplicar la metodología de Revenue Management? Esto es muy importante porque en la industria del servicio muchos pueden aplicar esta metodología. Ahora les voy a decir quiénes aplican esta metodología. Pero, ¿qué es importante tener en cuenta cuando yo estoy al frente de un negocio o de un destino y digo que cumplo de esto? Entonces, por un lado, que tengamos una capacidad relativamente fija. Esta capacidad relativamente fija ocurre, por ejemplo, en los aviones porque tenemos un número determinado de sillas de avión. No respondemos a una empresa de producción donde decimos, hemos vendido 500 unidades de zapatos, nos está yendo muy bien, por favor, mañana produzcan o esta semana produzcan 600 unidades más y comienza la producción mañana. O estoy en la industria de alimentos y estamos vendiendo muy bien los sándwiches, entonces mañana por favor producir 100 más y tengo 100 más. Aquí en un hotel yo no puedo construir habitaciones, 50 habitaciones más, porque no me es posible construirlas, ni tampoco aumentar la cantidad de sillas de avión. Entonces es relativamente fija porque yo tengo la posibilidad, aunque no es
no voy a producir más unidades como tal de producción, si lo podemos decir así, yo sí voy a poder tener la capacidad de sobrevender esa capacidad instalada que tengo, ¿sí? Y ahí es donde muchos, si no, digamos que si las empresas no manejan bien el tema de sobreventa, pues se crea desafortunadamente una frustración muchas veces a los clientes. Ustedes se han dado cuenta que tienen su tiquete aéreo, bueno, antes de la pandemia, obviamente, hablando de eso, que tenían su tiquete y llegan, no, es que el vuelo está sobrevendido. Entonces, muchas veces no se aplica bien esta metodología de sobrevender. Pero, por ejemplo, un hotel con determinadas sillas, con determinadas habitaciones, sí puede sobrevenderse. Se sobrevende en el correspondiente al número de cancelaciones que tenga por día. Es decir, que diariamente, si yo tengo 50 habitaciones, estoy esperando que llenar todo el hotel, pero generalmente 3, 4 clientes no llegan. El muy conocido, bueno, se me acaba de ir la palabra ahorita, el no show, la no presentación de cliente. Entonces, por día nunca llegan 2 o 3 huéspedes. Ese es el número de habitaciones con las cuales yo pudiera sobrevender. Entonces, aquí está el concepto de capacidad realmente fija. Tenemos una capacidad fija construida para trabajar. Ahora, este inventario que responde a esa capacidad es totalmente perecedero. ¿Por qué es perecedero? Porque nunca más vamos a poder repetir el día de hoy. O sea, un hotel hoy que esté, en nuestro caso, y en el caso de muchos países, los hoteles hoy en día están con las puertas cerradas, están perdiendo mucho dinero. Pero si estuviéramos en un ejercicio de la anterior normalidad, pues si un hotel tiene una capacidad de 100 habitaciones y hoy su porcentaje de ocupación es de un 80%, le falta un 20% que ya no alcanzó, bueno, para nosotros acá ya son las 7:30 de la noche, ya hasta las 12 de la noche tengo 4 horas para vender ese 20%, ya no lo vendí. Entonces, por eso es un inventario muy perecedero. Ya no voy a volver a recuperar la venta que pude tener de este día. Entonces, por eso es tan importante y por eso es que es doliente que yo debo tener alguna acción sobre ese inventario. Así lo mismo sucede, por ejemplo, para los restaurantes que tienen determinadas mesas y determinadas sillas donde deben estar entonces vendiendo el número de sillas y deben lograr que cada vez haya una muy buena ocupación de esta capacidad, porque si no también perdieron la oportunidad. Otra característica de estas condiciones es que hay unos costos fijos y hay unos costos variables. Los costos fijos van a responder siempre a la necesidad de la operación como tal y los variables van a depender a la ocupación. Entonces, ¿qué pasa? Que el hotel, si esté a un 30% o a un 100%, debe mantenerse en perfectas condiciones. Es decir, que no puede decir hoy no se hizo aseo por la torre A o no se limpiaron las matas de este lugar porque el cliente lo va a ver como un descuido por parte del hotel. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que siempre mantener mi propiedad al 100%. Yo no voy a poder limpiar o hacer aseo, mantenimiento a una parte del avión y a la otra no lo hago porque está desocupada. Entonces, son unos costos bien altos que se manejan al mantenerse abierto. Esa es una condición donde yo puedo aplicar Revenue Management. La otra es que yo tenga una demanda variable. Esa demanda variable va a responder a diferentes mercados con diferentes necesidades. Y ustedes lo habrán vivido muchas veces con las empresas que teníamos de transporte público. Hablando del caso de Uber, el más conocido. Entonces ustedes veían que si ya era la hora pico, decimos acá, o la hora de mayor tráfico, a las 6 de la tarde, cuando todo el mundo sale de sus oficinas, pues si ustedes querían pedir un servicio de transporte, encontraban que la tarifa era mucho más alta que si tomaban ese mismo servicio a las 4 de la tarde. Entonces, esta demanda responde a diferentes necesidades. En un restaurante yo tengo una franja horaria con diferentes motivos y momentos de consumo también. Entonces, esa demanda variable responde a diferentes necesidades, a donde yo debo tener, ¿qué? Ahí viene la siguiente variable. Debo tener precios que respondan a esas necesidades. Entonces, si mi necesidad es mi viaje con mucha anticipación, yo espero como consumidor, como posible turista, posible cliente, que me estimulen y entonces muy posiblemente yo tenga una tarifa de mejor comportamiento o de mayor descuento si compro con 90 días de anticipación.
Pero si yo, por ejemplo, voy a plantear un viaje para mañana, pues muy posiblemente encontraré tarifas mucho más costosas. Esto en el escenario de antigua normalidad. En el escenario de normalidad vamos a ver que simplemente el mercado pues va a ir respondiendo a toda la recuperación. Va a ser un poco lenta, pero va a ir recuperándose y vamos entre comillas, van a cambiar algunos comportamientos como tal del cliente, pero la metodología va a seguir como tal. También que es importante acá tener en cuenta si yo puedo controlar la duración en la prestación del servicio. Entonces, un restaurante, dependiendo el tipo de restaurante que sea, si es de comida rápida, si es de un servicio a manteles, puedo o no controlar esa duración, la prestación del servicio. Un teatro, por ejemplo, un cine, va a poder definir también va a poder controlar esa duración de la prestación del servicio porque tiene determinadas funciones a tales horas determinadas. ¿Sí? En un hotel, hora de check-in, hora de check-out, en los aviones, los horarios de vuelos que van de tal hora a tal hora. Estas son, digamos, que las principales condiciones que yo tengo en cuenta para aplicar Revenue Management. ¿Quiénes aplican hoy en día Revenue Management? Pues, como les comentábamos, y ya lo sabemos, aerolíneas, hoteles. ¿Quién los han aplicado? De hecho, hice una consultoría en un hospital porque nos parecemos mucho en todo el tema de ocupación de habitaciones. Estamos hablando de lo mismo, son camas que tenemos por vender. Entonces, en los hospitales también se ha aplicado, en los cines o teatros, en los campos en los centros de convenciones o eventos y en los destinos, obviamente, porque tienen una oferta turística allí que trabajar. ¿Cuál es la clasificación del Revenue Management? Hay dos clasificaciones muy puntuales, resumidas. Una va dirigida hacia tener un Revenue Management táctico y otra hacia tener un Revenue Management estratégico. El estratégico sería el que más va orientado hacia un destino, porque se basa en las decisiones a largo plazo. Cómo crear esa estrategia, entonces cómo generar la demanda, qué acciones poder tomar frente a un marketing estratégico, cuál es el proceso de esa segmentación que debo realizar, cuál es referente a pricing y cómo desarrollar mi producto para atender a toda esta demanda. Bueno, ¿cuáles serían los planes de hacer los pasos para realizar un plan de Revenue Management? Entonces primero, generalmente uno define unos objetivos porque quiere aplicar la metodología. Luego hay un paso de recolección y análisis de datos. El tercer paso es identificación de oportunidades. El cuarto es definición y desarrollo de la estrategia. El quinto es implementación y control. Y el sexto es analizar los resultados. Entonces, analizar si toda esa estrategia que yo tomé tuvo algún resultado. Ahora, bueno, todo este tema de Revenue Management es muy amplio. Esto nos podría llevar bastantes horas. Les traje un súper resumen, entonces ya vamos a ir aquí tomando algunos conceptos más orientados hacia destinos. ¿Qué pasa en el Revenue Management para destinos? Que es importante resaltar acá. Que por un lado nosotros tenemos una demanda que gestionar. ¿Quiénes son los que vienen a nuestro destino y qué conocemos de ellos? Por otro lado, en el destino tenemos toda una oferta turística. ¿Cuál es esa oferta turística y cuál es la clasificación de esa oferta turística? Esa oferta turística responde a esa demanda, todas las necesidades de la demanda, está segmentada o el mismo producto es igual para todos. ¿Qué precios se manejan allí? Aunque dependen de cada uno de los prestadores de servicios. Hablando un poco del producto, entonces, ¿qué tipos de producto puedo tener yo acá y cómo puedo reconocerme ante los demás destinos en el país, por ejemplo? ¿Y en qué canales yo podría gestionar mi destino para lograr que lo conozcan más, para que sea un destino también sostenible a nivel de negocio? Entonces, la aplicación de Revenue Management en destinos está prácticamente centrada en algunos países donde la han implementado, está orientada hacia un órgano central. En muchos casos, a estas ciudades han determinado un sistema que se llama el Destination Management System. Si lo podemos traducir en otras páginas, es un gran portal del destino donde yo tengo allí consolidado la oferta turística, tengo consolidado mis canales de ventas, tengo consolidado el comportamiento de mis clientes. Entonces, digamos que a través de esos sistemas yo puedo hacer una gestión total del destino.
Entonces, en Revenue Management para destinos, yo estoy hablando como tal de gestionar el destino. ¿Qué factores se podría yo tener en cuenta a nivel de demanda? Entonces, por ejemplo, el comportamiento de la demanda, sobre todo hoy en día con la nueva normalidad, la antelación, con cuánta anticipación están viniendo las personas a nuestro destino, el tiempo promedio de estadía que están acá en el destino, que responde a la duración de la estancia, y si esa demanda es variable. Si mi demanda yo como tal la tengo segmentada, y si yo puedo durante el año hacer un análisis de temperatura o identificar cuáles son las temporadas de ese destino, si responde a temporadas. Vamos a ver que con esta nueva normalidad los clientes van a cambiar mucho y el nuevo turista va a cambiar mucho, es decir, que va a estar buscando experiencias muy personalizadas, destinos tal vez alejados, no donde todo el mundo iba. Me refiero de pronto a un turismo de sol y playa donde veíamos que iban más personas. La tendencia va a ser a tener una experiencia mucho más individual en compañía de familia, por ejemplo. Pero es un comportamiento del destino. Y yo también puedo entonces generar un calendario de demanda con algunos eventos del destino para poder proyectar la demanda como tal que podría estar viniendo al destino. Puedo gestionar la oferta, analizando su capacidad, el inventario, mirando si podemos controlar la duración en los servicios de estos establecimientos que componen la oferta. Como les decía, en lo que se refiere a producto, que ofrece el destino diferencial, analizar cuál es la competencia y pues muy importante este tema, sobre todo hoy en día, de flexibilidad de tarifas y de un tema de empatía con el cliente hacia la sensibilidad del precio, que ya lo va a tocar un poco más mi compañera. También sobre los canales que pueden ser más eficientes para el destino a nivel de gestión de reservas. Bien, puede ser los DMS, como les decía, las OTAs o directamente otras plataformas que les pueden convertir en ventas. Recordemos que muchas veces las agencias de viajes online han tomado la posición de promocionar prácticamente el destino. Cuando uno busca un hotel en booking.com, en despegar.com, busca hoteles en Guatemala. Entonces resulta que en esa página no es de destino, pero prácticamente me están dando una información como tal de destino. Bueno, ya me quedan solamente 2 diapositivas para darle paso a mi compañera y esto quise traer esta gráfica del señor Quohagen, quien hizo un comparativo acá del revenue management que se utiliza en un hotel, cuáles son los prestadores de servicios turísticos y cómo se podría aplicar a un destino turístico. Entonces, ese revenue management, como decía, está orientado a la gestión del destino. ¿Quiénes intervienen allí? Todos los que corresponden los principales actores de una cadena turística, los restaurantes, los alojamientos, todo tipo de alojamientos, hoteles también, las organizaciones locales y eventos, los spas, aquí están las industrias de transporte y bueno, todo lo que se refiere como tal a la gestión del destino. Como tal, entonces, lo que se quiere es mejorar, por un lado, evidentemente, que yo gestiono el destino, lo hago sostenible, lo hago reconocido con un diferencial que pasa acá, que debe mejorar también la calidad de la vida de los residentes. ¿Por qué? Porque hay un tema también colaborativo y se tiene en cuenta la comunidad. Se pueden crear productos turísticos para segmentos específicos, obviamente con el cuidado de preservar los recursos locales, promoviendo el desarrollo sostenible, logrando y manteniendo la competitividad en el mercado y asegurando la calidad de la visita de los turistas. Esto era lo que les quería traer como tal a nivel de Revenue Management en destinos. Si tienen alguna pregunta, la recibimos al final y aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Complementando un poco lo que comentaba mi compañera Blanca, voy a hablar un poco sobre esa distribución online de la oferta de destinos o de la oferta en destinos, ¿cierto? Al final estábamos hablando cómo las estrategias del revenue empiezan a impactar a toda esa oferta de los destinos y cómo
esa oferta de los destinos también está relacionada a una gestión y a un trabajo articulado, no solamente de los empresarios, sino entre los empresarios, sino de los empresarios con sus gobernantes, ¿cierto? Sus gobernantes, porque efectivamente estamos hablando ya de un destino el cual hace parte de un territorio y al cual tienen potestad los gobernantes de ese territorio. Entrando en materia, un momento, lista. Vamos a hablar un poco sobre esa distribución online y aquí lo definimos como un conjunto de canales de venta online, estrategias de precio, estrategias de inventario, disponibilidad, de segmentación, que interactúan con variables de demanda, de tiempo y estrategias de marketing digital, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hablar algo de distribución online, no solamente estamos hablando de un producto que lo pusimos online. Este producto tiene detrás toda una estrategia de posicionamiento, tiene todo un contenido y análisis de un segmento para que ese contenido que esté online sea relevante y efectivamente nos genere una conversión, ¿cierto? Estamos hablando que la distribución online no solamente es tener un canal online y subir un contenido, sino es tener toda una estrategia porque necesitamos saber a quién está dirigido ese contenido que voy a poner. Y no solamente a quién está dirigido, sino, como Blanca muy bien lo decía, es ese contenido, qué estrategia de precio tiene que tener para que llegue em, al cliente adecuado, en el momento adecuado, ¿cierto? Y recordemos un poco sobre los destinos, porque empezamos a hablar de destinos y esto me suena un poco más a empresarial, y sí, es así. Eh, pero también podemos enfocarlo en destino. ¿Por qué? Porque el destino es un espacio en el que se ofrecen productos turísticos, servicios, actividades y experiencias turísticas, ¿cierto? Así como una empresa, así como un hotel ofrece sus servicios, ofrece sus productos, los destinos también a través, pues, por supuesto, de las empresas. Entonces, cada estrategia que tenga como tal los establecimientos de alojamiento o pues todos digamos, como de turismo van a impactar, por supuesto, a esta apuesta como tal de destino, ¿cierto? Eh, Asimismo, el destino está conformado por distintos stakeholders que hacen parte de la cadena de valor de turismo. Y aquí empezamos a hablar de toda la cadena de valor teniendo en cuenta tanto la gestión de un destino como la operación de sus empresarios en los diferentes productos que ofrece. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo estos productos empiezan a interactuar en estos canales online. Entonces, sobre los canales online, ¿qué tenemos para ofrecer en un destino? Uno, los canales que directamente el destino como tal ofrece, pero por otro lado, cada empresa, cada, cada actor de turismo también está vendiendo un destino, porque su establecimiento o porque su actividad hace parte de un destino y siempre van a relacionar o resaltar ese destino. Si un hotel está ubicado un hotel está ubicado en una ciudad y el hotel no solamente va a hablar de sus servicios, va a hablar probablemente de la ciudad también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos transmitimos? ¿Cómo los destinos pueden estar a través de los diferentes canales online? Pueden tener visibilidad a través de los canales online. Lo dijimos, uno, a través de una página web de destino, que muy bien lo puede manejar entidades de gobierno o directamente los empresarios, los diferentes servicios y marketplaces que utilicen. Entonces, tenemos marketplace de destino, local o nacional, metabuscadores, todo el tema de metabuscadores, como, como muy bien lo pueden hacer los empresarios directamente, los GDS, Global Distribution Systems, como lo pueden hacer las agencias de viaje y las aerolíneas, las OTAs, las Online Travel Agencies, como las conocemos muy bien, como Expedia, Booking, buscadores, efectivamente buscadores como Google ya tienen la opción como tal de ofrecer productos turísticos actualmente y por supuesto a través de las redes sociales también podemos ofrecer la oferta de los destinos.
Entonces tenemos aquí una cantidad de canales a la cual tenemos que hacer llegar una cantidad específica de contenidos con un precio específico de acuerdo como tal al perfil. Pero entonces todo esto nos lleva a tener en cuenta todos esos canales que existen y no solamente los canales que nosotros conocemos, sino los canales a los cuales está dirigido un destino, ¿cierto? Un destino, ¿qué mercados está recibiendo? Estamos recibiendo turistas estadounidenses, estamos recibiendo turistas alemanes, ¿de dónde estamos recibiendo? Y eso va a depender de mi estrategia de distribución online, ¿cierto? Eso va a depender la cantidad de canales que mi establecimiento o la cantidad de promociones que el gobierno haga en diferentes canales extranjeros. Si yo tengo turistas chinos, probablemente voy a tener que hacer toda una investigación y conocer cuáles son esos canales por donde los turistas chinos se están reservando. Igual que los alemanes. Si quiero llegar al mercado alemán, si ya veo que me está llegando mercado alemán, tengo que conocer esos canales de venta por los cuales los ciudadanos alemanes están reservando, ¿cierto? Y tengo que hacer presencia en esos canales o tratar de hacer pruebas de hacer presencia en esos canales para aparecer en el mapa de efectivamente los diferentes mercados que están llegando, pero que queremos potencializar mucho más en nuestro destino, ¿cierto? Y eso, como lo decía Blanca, hay que hacer o lo puede hacer un establecimiento o también puede ser impulsado por estrategias también que existen de gobiernos como participación en ferias internacionales, en donde haya una estrategia como tal de encadenamiento productivo con diferentes actores de la cadena de valor de turismo de aquellos destinos, ¿sí? Hay algo también muy importante y es que es importante también analizar cómo es el rendimiento de esos canales, ¿cierto? Por dónde nos están vendiendo más, ¿cierto? Y aquí empiezo a hablar de muchos temas de datos, como lo hablábamos la última sesión. Tenemos que analizar todos estos datos que están comprando más, en qué canal podemos hacer mejores estrategias o mejores negociaciones, ¿cierto? Mejores negociaciones que van a impactar efectivamente al revenue que se genere, debido a que a los diferentes canales de venta online tienen por supuesto su comisión y a medida que se generen cada vez más reservas, siempre va a haber una parte en la que se pueda negociar con ellas de acuerdo a la cantidad de reservas que se están haciendo. Entonces empieza a ver cómo esta presencia en los diferentes canales nos empiezan a dar data que nosotros, o variables, que vamos a ver más adelante, vamos a llevar variables que tenemos que analizar porque van a incidir en nuestras estrategias, en nuestro precio. Algo muy importante, aquí creo que sí. Bueno. Algo muy importante es que el turista como tal, una de las variables que analiza, por supuesto, es el precio cuando va a planear su viaje, ¿cierto? Y existe, digamos, como esa percepción de un producto como tal que asocia a un precio. Un producto siempre lo asocia a un precio. La persona que ya ha viajado, que ha conocido, siempre va a asociar los productos y los servicios que le ofrecen por Internet, lo va a asociar a un precio que esa persona ya ha pagado antes, ¿cierto? O le va a asociar a los beneficios que esa información o que ese servicio le esté dando, ¿cierto? Entonces, llamamos un poco a esa sensibilidad que tiene el turista ante los precios que aparecen en los diferentes canales que parten de toda una estrategia, como lo decía, como lo explicó Blanca. Y esto está muy enfocado a la elasticidad de precio, a qué tanto impacta la demanda, qué tanto impacta el precio en la demanda, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos a hablar de diferentes variables, ¿no? Tenemos que hacer todo un análisis de demanda, ¿cierto? Por estacionalidad. Y estacionalidad lo llamo a que no es lo mismo
de pronto los viajes en Navidad que los viajes en Año Nuevo, o que los viajes en febrero, o que los viajes en julio. No es lo mismo. Entonces siempre vamos a tener que hacer un análisis. Espérenme un segundo, por favor. Espérenme un segundo. Permítanme un segundito. Permítanme un segundo, debo moverme. Listo. Vale. Ahí me ven, sí. Ya, ahora sí. Entonces, como estábamos hablando, esta sensibilidad al precio va a tener en cuenta todo lo que es ese análisis de demanda por estacionalidad, es decir, por las épocas del año, ¿cierto? No siempre tenemos la misma demanda, entonces tenemos que empezar a analizar cuántos turistas nos están llegando en las diferentes épocas del año, ¿cierto? Que cada país ha identificado, digamos, ciertos picos como tal de la llegada de turistas. Otra variable es análisis de demanda por establecimientos, ¿cierto? ¿Qué establecimientos están vendiendo más? ¿Qué actividades están vendiendo más? ¿Qué productos están vendiendo más? Hay una infinidad de variables que toca analizar al momento como tal del análisis del turismo como tal en un destino. Entonces, no solamente miramos el porcentaje de ocupación, no solamente miramos de pronto la llegada de turistas, sino la llegada de turistas, pero ¿qué atrajo al turista a ese destino? Asimismo, hay que analizar la demanda de acuerdo a los tiempos, con cuánto tiempo de anticipación reservó un destino, cuánto tiempo se quedó. El tiempo empieza a ser una variable muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como lo dijo Blanca, el Revenue Management está enfocado a todos los establecimientos que tienen un inventario finito, un inventario limitado, ¿cierto? No es lo mismo que de pronto una tienda grande, un supermercado, digo, bueno, eh, hoy vendí 10 paquetes de papas, entonces mañana pero mañana me proyecta que voy a vender 12, entonces voy a comprar 2 paquetes de papas más para vender las 12. No, en los hoteles, por ejemplo, solamente tenemos un número establecido de habitaciones y no puedo incrementar esas habitaciones de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir al día siguiente voy a vender más. Entonces es por eso que los tiempos empiezan a ser relevantes y las épocas empiezan a ser relevantes para esa dinamización de precios que nos mencionaba Blanca. Y como ven, fui diciendo cada vez más variables que no se encuentran acá y por eso pongo análisis de demanda por X variable. Si va a haber una infinidad de variables, lo cual nos lleva a un análisis de datos de todas estas variables que están afectando a esa sensibilidad, a esa percepción al precio y que hace definitivamente la demanda mucho más, hace la demanda más elástica. Unos ejemplos de estos datos que podemos ver, por ejemplo, en los hoteles, ¿cierto? Yo puedo tener diferentes habitaciones y puedo tener diferente capacidad de habitaciones, ¿cierto? Y voy analizando frente a diferentes precios que tengo, cuánto es esta demanda, ¿cierto? ¿Cuánto es esta demanda? Esto es en cantidades, por ejemplo. Y a medida que yo voy viendo esta demanda, voy analizando que efectivamente, si voy a tener para este precio esta demanda, efectivamente, si yo tengo una capacidad, digamos que estas son 30 habitaciones, si yo tengo una capacidad de 30 habitaciones, pues le voy a dar las 30 habitaciones al precio más grande, porque mi demanda así me lo está diciendo. Si yo pongo, ¿cierto?
esta demanda, si la pongo aquí en 100, pues mi revenue va a ser mucho menor. ¿No? Entonces yo tengo que ver de acuerdo con la capacidad y de acuerdo con la demanda, con el precio. Si ven que aquí ya voy poniendo el tema de precio y el tema de capacidad. Entonces hay ciertas variables que se tienen que analizar para que mi revenue sea cada vez más optimizado, porque puede haber un error si yo pongo este revenue teniendo una demanda a alto precio, poniéndolo en un bajo precio, y yo puedo estar perjudicando mi establecimiento, por ende como tal el precio competitivo del destino. A ver, creo que aquí tengo un problema de batería. Por otro lado, tenemos un ejemplo de datos. Como bien yo decía, existe como tal una relación entre los tiempos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación antes de mi llegada estoy haciendo la reserva? ¿Cierto? Y esto es un poco sobre el forecasting que nos hablaba Blanca. Aquí simplemente estoy dando como un ejemplo de todos esos datos que hay que tenerse en cuenta para analizarlos en temas de revenue, porque van a afectar en mi precio. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación nos están reservando? ¿Cuántas reservas ya tengo en casa en los diferentes tiempos de anticipación? En el día como tal como tal del check-in tengo estas, con 7 días antes a la reserva tengo estas reservas ya en el hotel, con 14 días tengo estas reservas en el hotel, pero yo quiero ver cuánto van a ser mis reservas, cómo voy a proyectar esas reservas, ¿cierto? Entonces tengo que hacer un análisis histórico de los datos, así como la gráfica anterior que les mostraba. Ay, a ver, perdón. Esta gráfica anterior es un análisis histórico de esta demanda para yo poder analizar cuál es el mejor precio que va a aplicar. Pero esto no solamente se mide de esa manera, y ya lo voy a explicar más adelante. Esas son ciertas cositas y pasos que hay que tener en cuenta. Aquí empezamos a ver cómo, con cuánto tiempo de anticipación ya tenemos las siguientes reservas en un establecimiento, ¿sí? Puede ser, como lo decía Blanca, en hoteles, como puede ser en cine, en todo establecimiento que se tenga como tal un inventario limitado, o finito, más bien, no limitado, sino finito. Hay algo muy importante y es algo que se llama el pick-up, ¿cierto? Y el pick-up se calcula, por ejemplo, si estamos aquí con 7 días antes de la fecha de llegada, ya tengo 70, y con el día siguiente como tal de la fecha de llegada tengo 110 reservas. Si yo resto 110 menos 70, me quedan 40, es decir, aquí a 7 días me faltaban 40 para llegar a 110, que es el promedio, digamos el promedio de todo este comportamiento histórico. Pero entonces, ¿este número para qué me sirve? ¿Cierto? ¿Este número para qué me sirve? Y este número me sirve en caso de que yo tenga, por ejemplo, quiera calcular más adelante, con 7 días antes, ¿cierto? Con 7 días antes de anticipación, ¿cuántas son las reservas? Ay, perdón. ¿Cuántas son las reservas que me van a llegar? Y yo ya tengo este número para sumar las que están en casa más este número que me está diciendo en promedio cuántas son las reservas que me van a llegar. Este es un ejercicio básico. Sin embargo, hay algo que se llama la regresión múltiple, que lo podemos hacer en Excel, pero también hoy en día existen, digamos, sistemas de revenue management. Uno de ellos se llama IDEAS, pero existen varios, digamos, como herramientas de revenue management, digamos, enfocados a temas de alojamiento. No sé, Blanca, si tú me quieres complementar con otras plataformas al final que conozcas de revenue para, digamos, sistematizar todo este proceso de regresión múltiple que uno hace en Excel. ¿Y qué es la regresión múltiple? Vimos que hay muchas variables que se asocian, ¿cierto? Entonces, la regresión múltiple es el grado de asociación o correlación entre más de dos variables. Por ejemplo,
Si yo quiero analizar la demanda, bueno, es una relación entre una variable dependiente y varias variables independientes. ¿Listo? Entonces, si yo quiero analizar la demanda de tal día, ¿cierto? Eso es una variable dependiente, va a estar dependiente de, por ejemplo, cuántos ratings o cómo es el posicionamiento online de ese establecimiento y en qué época va a reservar. Ya hay dos variables, posicionamiento online, estacionalidad y demanda. Como no hay solamente dos variables, porque si fuera solamente el rating que me definiría, o el precio que me definiría esta demanda, sería una regresión lineal, como lo estábamos viendo en los casos anteriores, ¿sí? Que solamente analizaban dos variables. Pero nos damos cuenta que tenemos que tener en cuenta no solamente el precio, sino que es el precio, en qué época del año va a llegar, con cuánto tiempo de anticipación va a llegar, cómo ha sido todo ese comportamiento histórico para poder proyectar y para poder efectivamente dar el mejor precio, dependiendo del comportamiento de cómo haya sido el precio anteriormente, cómo haya sido la percepción y la sensibilidad ante ese precio anteriormente. Si hay alguna pregunta sobre esto, al final también la podemos analizar. ¿Listo? Creo que aquí ya me puse un poquito técnica, entonces, pero cualquier cosa me pueden parar y me pueden preguntar. Bueno, aparte de ese precio, como muy bien lo dijo Blanca, que tiene que ser la tarifa adecuada, marketing también tiene el mismo lema. El marketing digital tiene el mismo lema y dice que efectivamente tiene que crear un contenido adecuado para que el turista adecuado, en ese momento adecuado que el turista está buscando ese contenido o esa información. Y es por eso que el marketing no puede estar distanciado, no puede trabajar distanciado del revenue management, tanto en empresas como en destinos, ¿cierto? O sea, eso no puede, tiene que definitivamente trabajar de la mano. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, cuando mis compañeras explicaron el tema de marketing digital, hay un análisis de perfil y a partir de ese análisis de perfil se crea un buyer persona o un mapa de empatía, etcétera. Y de esa manera yo voy a poder conocer qué tipo de turista es y quién paga qué tarifa, ¿sí? ¿Quién paga qué tarifa de acuerdo a qué servicios yo le estoy ofreciendo? Entonces ahí es cuando los contenidos de marketing, los tiempos del marketing empiezan a interrelacionarse con los tiempos de los precios al momento de publicar los precios. Usualmente en una ciudad en Latinoamérica, los precios de los hoteles en escenario normal está cambiando entre 3 a 5 veces en promedio la tarifa. Entonces, debido a que está cambiando la tarifa porque está analizando cada uno de estos compradores a las diferentes tarifas con los diferentes contenidos que estamos publicando también. Entonces, llegamos a una de las conclusiones y es que la estrategia de revenue management impacta la estrategia de promoción de un destino, ya que las tarifas que proyectan deben estar alineados con los contenidos, los cuales a su vez deben estar enfocados en el análisis del comportamiento del turista en el destino y en el precio que el turista está dispuesto a pagar. Entonces, como vemos aquí, hay muchas variables que se tienen que analizar. Hoy en día existen sistemas para poder analizar todas estas variables. Es que hasta el tiempo, el tiempo, menciono como el clima. El clima puede ser también una de las variables para analizar, puede ser unas variables si está lloviendo, de pronto, de hecho, de los expertos en marketing con los que trabajo, estuvimos analizando un comportamiento acá en Bogotá y analizamos que la variable del clima, cuando estaba lloviendo, se incrementaban las reservas, cuando estaba lloviendo en Bogotá, se incrementaban las reservas en destinos que hubiera sol y playa.
Entonces aquí nos damos cuenta que no solamente son estas variables que nosotros las tenemos muy, digamos, como muy presentes, pero ya empiezan a haber otras variables como el clima o condiciones externas que efectivamente empiezan a impactar en las reservas y en las conversiones digitales. Creo que me hace falta algo. No, sí. Y bueno, eso es, digamos que la importancia como tal del marketing digital con las estrategias de precio en los diferentes canales. Entonces, hay algo muy importante y es que tenemos que analizar cómo es el comportamiento. Bueno, Blanca, he vuelto. Buenas bueno. noches. Qué pena con ustedes, que perdí la conexión por un momento. Pero sí, para complementar lo que estaba diciendo Blanca en cuanto a los sistemas de revenue, hay algo muy importante y es que el revenue, por ejemplo, que empieza obviamente con las aerolíneas, empieza con los hoteles, después el revenue no es solamente el tema de alojamiento, ¿no? El revenue es todos los productos y servicios que oferta el hotel, ya sea su tema de alimentos y bebidas, tema de bienestar o de spa, todo eso también involucra como tal al revenue. Y lo que les estaba diciendo al final de la presentación es cómo en los diferentes canales de distribución tenemos que manejar diferentes contenidos, ¿sí? Lo que en redes, lo que va en canales de distribución, lo que va en redes, lo que va en notas, y tenemos que manejar esos contenidos como tal relevante de acuerdo a quién consume por esos diferentes canales, ¿cierto? Como lo mencionaba antes, hay unos canales que consumen otros mercados, hay unos canales que consumen el mercado nacional, entonces tenemos que estar, digamos, como muy alineados a lo que se consume en esos canales, cómo se los consume, etcétera. Y que todo, pues obviamente tiene que estar alineado con el tema de precios, ¿sí? Porque efectivamente puede haber, y Blanca, no sé si has visto que ha pasado muchas veces que de pronto se pierde un mercado, ¿no? Se pierde un mercado porque en un canal está una tarifa, directamente está otra tarifa, en otro canal está otra. Entonces, ahí se empieza, digamos, como a perder esa credibilidad o interés como tal del huésped o del futuro turista. Y pues eso pues es muy importante tenerlo en cuenta, como Blanca lo decía, para las estrategias como tal de destino. No sé si hay más preguntas, Blanca, es que no puedo ver el chat anterior. No veo más preguntas. Sí, hay otra pregunta más. ¿Cómo Bueno. se hace para no perder esa credibilidad cuando se postean diferentes precios en diferentes canales? Claro, es que eso es muy importante porque hay que analizar esos segmentos cuando, mejor dicho, hay diferentes tarifas para diferentes, por ejemplo, segmentos o para diferentes segmentos y para diferentes estacionalidades o para diferentes épocas del año. Hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, hay una alta demanda, no voy a dejar abierta en público, no voy a dejar, o sea, en público en los canales online, no voy a dejar abierta una tarifa baja o que ya tengo de pronto que es una tarifa empresarial de pronto o una tarifa, digamos, como especial. Y hay que tener en cuenta si esas tarifas especiales en fechas de demanda alta se dejan abierta. Como yo lo mostraba en el cuadrito, yo puedo tener muchas tarifas, pero tengo que ver de acuerdo a la demanda de esa época y de esa tarifa, tengo que ver qué dejo abierto y qué no. Entonces tengo que analizar eso para no perder los otros mercados. Probablemente en una época del año puede que, en una época, sí, en un espacio de tiempo puede que haya alguna tarifa que de pronto está más enfocada a la oferta, pero tengo una alta demanda, no la puedo dejar abierta, ¿sí?
no la puedo dejar abierta. Primero porque afecta mi ADR o mi tarifa promedio del día. Y segundo porque voy a empezar a tener discrepancias como tal en los diferentes canales de mi tarifa. Hay que tener muy en cuenta que si uno tiene una... Lo que pasa es que, bueno, también hay unas prácticas que vienen de antaño, ¿cierto? Hay unas prácticas que nosotros en la hotelería a veces dábamos tarifas fijas, ¿sí? Pero las tarifas fijas no me permiten dinamizar y no me permiten jugar con la oferta y la demanda como las estrategias de revenue management lo aplican, ¿cierto? Entonces es ahí cuando sí puedo tener, digamos, como estrategias como de fidelización, esas estrategias de fidelización, pero hay veces que esas estrategias de fidelización no están abiertas, entonces o esas tarifas de fidelización no están abiertas. Entonces, la idea es poder jugar dependiendo, no jugar, analizar muy bien las tarifas y la demanda como tal para poder abrir o cerrar esas tarifas. Ahora, para complementar algo que Lorena estaba comentando y responder a la pregunta, lo que decías de no perder esa credibilidad. Precisamente en los temas de reputación online y hoy en día con la transformación digital hay un concepto bien importante que se llama la omnicanalidad. ¿Y esto qué significa? Que tú debes garantizar la experiencia del cliente en todos los canales de venta donde tu producto se venda. Entonces, por ejemplo, si tienes tu página web y allí estás anunciando un paquete turístico, por ejemplo, a un determinado precio, debe estar en un valor. Pero si ese cliente fuera a tu espacio físico y quiere comprar ese mismo paquete, el precio debe ser igual. Si ese paquete tú lo vendes en otro canal, en un sistema global de distribución o en otro canal, por ejemplo, que fuera online, ese precio debe ser igual. Entonces, esta experiencia del cliente no debe ser frustrante para el cliente, sino debe ser muy positiva. A él le debe dar, entre comillas, igual comprar yendo a tu lugar o comprándolo a través online o comprándolo a través de tu página web. Ese es un concepto bien importante de reputación online para esto que hablas de la credibilidad. No pierdes porque la credibilidad es bien importante y tiene que tener una relación con la reputación online. Entonces está este concepto de omnicanalidad. Sí, y lo que tú dices, Blanca, es súper importante, si van a comprar directo, si van a comprar online. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no capacitamos a nuestros recepcionistas o a los comerciales en cuanto al revenue management y cómo poder dinamizar y cómo tienen que estar atentos de cómo está la tarifa tanto en digital para que en directo no impacte tanto. Si bien es cierto, en directo sí siempre se quiere ganar, digamos, reservas que vayan directamente y no por un intermedio, ¿no? Siempre va a ser mucho más importante para el hotelero. Sin embargo, no puede haber un impacto tan grande entre el canal directo y el canal online.